Estábamos hablando sobre evangelistas ya, evangelistas de naciones. Evangelistas, las 4 evangelistas de territorio nacional, eso también ya lo hablé. Ahora evangelistas de los pueblos. Recuerden que hay asignaciones para tocar pueblos, caseríos. Con respecto a esto, si uno llega a convertirse en un evangelista de multitudes, uno no aparece de la nada a las multitudes. En el caso mío, yo empecé predicando puerta por puerta, casa por casa, predicando a individuos. Me subía a los micros, a los buses, ahí predicaba. Me iba a los parques a hablar a las personas. Estoy hablando cuando tenía 19 años, 20, 21, 22, 23, 24 años, 25 años, 26 años. Me iba de pueblitos en pueblitos, de caserío en caserío. Me iba a la serranía. Entonces, entre los 18 años hasta los 30 años, yo no he predicado en coliseos, ni en estadios, ni en teatros. Mi escenario era las calles, las casas, los caseríos, los pueblitos. Entonces, allí es donde yo me movía para predicar la palabra. Entonces, ahí me fui formando. Por eso que estamos hablando de lo que llamamos el evangelista de los pueblos. Y estos evangelistas de los pueblos tienen una unción y una gracia para tocar individuos, para tocar familias, para tocar pequeños grupos. Y este tipo de evangelismo es lo que mayormente se practica en las iglesias. Y un evangelista de multitudes necesariamente va a tener que empezar por ahí, porque nadie empieza predicando a multitudes. Todos empezamos predicando de uno en uno y luego predicaremos a multitudes más adelante. Entonces, así me fui formando en el ministerio, predicando puerta por puerta, casa por casa, y a veces tenía experiencias negativas, gente que me insultaba, gente que me humillaba, pero no dejaba que eso me tumbe. Yo seguía adelante predicando la palabra de Dios. Y a veces me encontraba con fenómenos de la naturaleza, me iba predicando por la selva, puerta por puerta, y me caían las lluvias torrenciales, me bañaba y me mojaba. Bueno, yo seguía caminando entre el barro, caminando entre las lluvias, escondiendo y ocultando mi Biblia para que no se moje totalmente. Entonces, así aprendí a predicar el Evangelio. Y yo creo que toda la iglesia tiene el mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y todos podemos predicar el Evangelio de uno en uno, de dos en dos, a familias, caseríos y pueblos. El tema es que mucha gente dice, no, es que yo soy músico, yo no estoy llamado para evangelizar, no que yo soy intercesor, no que yo soy profeta, no que yo soy maestro, no que yo soy pastor, no. La evangelización es una cultura que todos deberíamos desarrollarlos, todos deberíamos movernos para poder lograr la expansión del reino. Entonces, todos podemos ser evangelistas, lo que llamamos nosotros evangelistas de anzuelo, de uno en uno. Otros seremos evangelistas de redes, echar la red y pescar multitud de peces. Entonces, dentro de este grupo de evangelistas estaba, por ejemplo, de pequeños pueblos, la mujer samaritana, Juan 4:39 al 40. Cuando la mujer samaritana se convirtió a Jesús por la palabra de ciencia que Cristo le dio, la mujer samaritana impactada salió, dice, a difundir a su pueblo, a su caserío donde ella estaba. Entonces hizo un impacto dentro del grupo social donde ella vivía. Ella no se fue a predicar a las multitudes de otras ciudades o a las naciones, se fue a predicar a su familia. Cuando Jesús sanó al gadareno, al endemoniado de Gadara, el endemoniado, cuando se liberó, quiso seguir a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Entonces Jesús lo envió a predicar a los caseríos, a predicar a familias e individuos. Entonces eso fue una asignación que Dios le entregó a esta persona. Entonces de esa manera se iba difundiendo el evangelio a través de pueblitos, caseríos, familias e individuos. A esto lo llamamos nosotros el evangelismo de pueblos, evangelismo de caseríos. Este tipo de evangelismo hace crecer la iglesia. Tenemos el punto 2.4. El 5, evangelistas de individuos. En esta dimensión los evangelistas tienen una habilidad y gracia para predicar a individuos en forma privada y particular. Aquí vamos a ver a Felipe, el evangelista, predicándole al eunuco. Entonces el eunuco está leyendo esto lo podemos leer en Hechos 8, 26 al 40 y también en Hechos 18, 24 al 26. En estos dos versículos o capítulos podemos encontrar. Vamos a encontrar ahora a Felipe, escuchen, que el Espíritu Santo acerca a una carreta, a un viajero, era un eunuco, y estaba leyendo, dice el libro de Isaías, pero el hombre no entendía esa lectura, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, etcétera, etcétera. Y entonces el Espíritu Santo acerca a Felipe y le dice, hey, ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco le queda mirando a Felipe y le dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Felipe se acercó al eunuco y comenzó a interpretarle la escritura a tal punto que lo lleva a la persona de Jesús y le habla sobre el bautismo en agua y pasan sobre un lugar donde había agua y el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si puedes, si crees, puedes ser bautizado. Entonces aquí vemos nosotros que Felipe estaba tan capacitado para predicar a un individuo como para predicar a multitudes. Entonces ahí vemos nosotros la gracia de Dios. Luego vemos a Pablo entrando a la casa de Lidia y le predica a Lidia y a su familia. Entonces los apóstoles podían predicar a individuos y podían predicar a multitudes. No podemos limitarnos solo a individuos o solo a multitudes. Tenemos que estar abiertos para responder el llamado de Dios a la necesidad de la gente. ¿Alguna pregunta? Ya hemos llegado a la última parte de la clase. Apóstol, buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntar, un evangelista, cuando Dios levante una congregación, ¿tiene que estar sujeto a su pastor principal o tiene que caminar, caminar cumpliendo el mandato de Dios? A ver, la evangelización es libre. O sea, tú no necesitas una licencia de tu pastor para predicar el evangelio a tus compañeros de trabajo, al hombre de la calle, al que camina en un parque. Tú no puedes ir y decir, pastor, dame la licencia, dame una carta, dame una autorización, una credencial para yo poderle hablar a mi compañero, a mi vecino. No, ese es un mandato de Jesús para el cuerpo de Cristo. Todos tenemos el deber de predicar el evangelio libremente en cualquier lugar. Ahora, si yo voy a desarrollar un ministerio itinerante, como un evangelista que va a viajar o va a salir a pueblos, a ciudades, entonces allí ahí es otra cosa. Yo necesito primeramente estar formado por mi pastor, formado por mi casa. Debo ser formado, entrenado y debo prácticamente estar supervisado por mi pastor y él debe saber a dónde estoy yendo o a dónde me está enviando. Entonces, si yo le digo a mi pastor, el Señor me ha hablado que yo debo ir a predicar a un pueblito, y el pastor me va a evaluar a mí, si yo estoy preparado, si yo soy fiel,
porque desde el momento que yo salgo de la iglesia a predicar a un pueblo, a un pueblito, a una ciudad, yo ya estoy saliendo representando a una congregación, estoy saliendo representando a una casa, representando a un pastor. Y si yo salgo prácticamente, si yo salgo por mi propia cuenta y, y pasan cosas con tu vida, el pastor no sabe nada. Entonces te secuestran, te roban, te asaltan, te matan, el pastor no sabe nada. No hay cobertura, no oran por ti, no sabes nada. Pero es diferente cuando el pastor sabe quién tú eres. El pastor te envía o te envía a la iglesia, tienes cobertura espiritual, tienes cobertura de autoridad. Y a partir de ahí, la iglesia y tu pastor sabe dónde estás y qué estás haciendo. Entonces tú vienes y reportas lo que has hecho. Y la iglesia se alegra, se goza con lo que has hecho. Eso es siempre en cuando el pastor tenga una visión evangelística, visión misionera. Pero a veces hay pastores que son tan cerrados, tan cuadriculados, que no tienen esa visión. Entonces se miran como pastor y a todos los miran como ovejas. Entonces no le da el espacio para desarrollarse como ministerio. Entonces el pastor tiene que entender que todos los que forman parte de la congregación terminan desarrollando el ministerio, porque la Biblia dice que Dios constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa equipar a los santos para la obra del ministerio. El pastor tiene que saber que todos los que congregan tienen que terminar en un ministerio, como evangelista, como profeta, como pastor, como maestro, intercesor, músico, etcétera, etcétera. Entonces, el pastor tiene que tener una visión apostólica. Pero ¿qué pasa cuando el pastor no tiene la visión apostólica? Tiene una visión pastoral limitada, lo mira a todos como ovejas y por ahí se levanta alguien con un ministerio de evangelista. El pastor lo mira como un peligro, como que ese se está levantando, en cualquier momento me va a dar golpe de estado, en cualquier momento me va a quitar mi espacio, y si se levanta otro con un llamado pastoral, se siente amenazado. Entonces los ministerios que se van levantando son como ciertas amenazas para él. Se levanta alguien como un profeta, entonces se sienten amenazados. ¿Y qué pasa con esos ministerios que Dios está levantando para fortalecer, hacer crecer a la iglesia, y el pastor no tiene esa visión apostólica de promover, entrenar, levantar ministerio? Lo que va a suceder son dos cosas: le van a dar golpe de estado o van a emigrar estas ovejas a otros ministerios, a otras congregaciones. ¿Por qué? Porque es un pastor que no tiene una visión apostólica. Pero es diferente cuando una iglesia es visión apostólica. Se levanta alguien como evangelista, lo llama, le dice, veo que te gusta, veo que tienes pasión por las almas, y lo meto en una escuela de evangelismo, y ahí lo entreno, lo preparo, y le digo, mira, desarrollate como evangelista, sal con este grupo, infórmeme lo que están haciendo, quieren folletos, les voy a dar folletos, o quieren alguna asesoría, entonces comienza el pastor a fortalecer a los nuevos evangelistas, pero ese es el pastor que tiene visión apostólica. Entonces, así se desarrolla los evangelistas. Se levantan para fortalecer la iglesia o se levantan para irse de la iglesia a buscar espacios o oportunidades en otros ministerios o iglesias. Y eso no es la idea de Dios. Los ministerios se levantan para fortalecer donde Dios los plantó. ¿Alguna pregunta? Amén, pastor. Amén, pastor. Muchas gracias. Ok. Si tienen otra preguntita, con mucho gusto. Donde uno aprende bastante, además de la exposición, es justamente las preguntas y respuestas, porque en la exposición no estás hablando lo que acabas de preguntar y lo que acabas de responder. Pero mientras preguntas, basado en lo que estamos hablando, pues vienen respuestas y vienen preguntas y comenzamos a aclarar muchas cosas. Pastor, perdone que le vuelva a preguntar. Dígame. Disculpe usted. Usted al final dijo que solo eran 4 dimensiones de evangelista, pero sin embargo, de lo que está usted explicándonos, no, ha mencionado más. Hay muchos más que podría hablar. Exacto, pero se ha mencionado yo tengo como 6, 7 ahorita. Entonces, por eso le pero, decía. por ejemplo, hay otra dimensión de los evangelistas, de las comunicaciones
de los medios, evangelistas televisivos y radiales. Entonces, como el evangelismo que había en el Club 700, el Club PTL, en ese entonces, eran los televangelistas, que también son dimensiones que Dios escoge a ciertas personas para las comunicaciones, los mete en la televisión, los mete en la radio, están en los medios, redes, satélites. Ellos no están viajando tanto a las naciones ni pueblo a pueblo. Ellos entran a la televisión y entran a la casa de las multitudes. A eso se le llama los teleevangelistas. Y es otra dimensión también para ministrar, desarrollar el ministerio. Gracias. Otra pregunta. Ahora también hay evangelistas también por géneros. Evangelistas para niños, evangelistas para jóvenes, evangelistas para mujeres, evangelistas carcelarios, evangelistas para los hospitales. O sea, se van desatando una serie de movimientos y acciones evangelísticas. Por eso que algunos sienten la carga de ir a las prisiones, sienten una carga de ir a las prisiones, les gustan las prisiones. Otros sienten la carga de ir a hacer evangelismo en los hospitales. Esa es su carga. Otros tienen la carga de los niños, otros tienen la carga de la juventud. Entonces son niveles y son características de evangelismo en toda su diversidad. Y eso también se va a manifestar en la vida de muchos de ustedes. Otra pregunta. Bueno, entonces nos quedamos allí en esta temática, y que el Señor siga bendiciendo. Y un consejo: busquen a Dios en oración, métanse en la presencia de Dios y pregúntenle en qué dimensión van a operar ustedes como evangelistas, como pastor evangelista, apóstol evangelista, evangelista de ciudades, evangelista de naciones. Pregúntenle a Dios y Dios les va a revelar y los va a activar y dimensionar. Y nos vamos a encontrar con estas grandes cosas de Dios para nuestra vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puedes comenzar de repente con un don, con un ministerio como pastor, y terminas como evangelista. Entonces, lo que a mí, por ejemplo, a mí no me gustaba, por ejemplo, el llamado pastoral. No me gustaba, yo me corría del pastorado. A mí me apasionaba ser evangelista. Pastorado, nada que ver. Pero un día Dios me atrapó, me metió en el pastorado y me dio un grupito pequeño y me dijo que nunca lo abandonara. Yo, la verdad, estaba en contra de mi voluntad en el pastorado. Pero con el paso del tiempo fui amando a ese grupo pequeño, y luego ese grupo pequeño fue creciendo. Y de ahí me volví pastor evangelista. Y después el Señor comenzó a darme asignaciones y misiones especiales para cumplir tareas especiales. Y entonces allí me convertí en un apóstol evangelista y me fui añadiendo otros ministerios. Y de ahí me añadió otro don, el enseñar, el impartir, y me fue añadiendo otro ministerio. Entonces comencé como evangelista, luego como pastor, luego como maestro, y luego como apóstol, y hay momentos donde fluyo y funciono como un profeta de Dios. Entonces, empiece con lo que Dios le ha dado. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Bendiciones, que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Shalom. Amén, apóstol. Muy buenas noches. Que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Bendiciones, apóstol. Amén. Bendiciones. Bendiciones.